Muchas gracias, Alberto. Bueno, y gracias también a la organización, a Jonathan Barsuali, a Joaquín Espinosa Aguirre y a todos los organizadores del Congreso por permitirme compartir esta investigación que justo antes hablábamos un poco de récord, ¿no? Que nos lleva a recuperar trabajos que teníamos un poco aparcados ahí en nuestro baúl de documentación para intentar pues recordar lo que hicimos entonces y actualizar y enriquecer con nueva documentación y también porque es una oportunidad de ver a antiguos compañeros con los que me formé en mis años de doctorando, así que una alegría. Bien, el título de mi comunicación, como se ha dicho, es El pulso entre Toussaint Louverture y Napoleón Bonaparte, la primera invasión haitiana de Santo Domingo, 1800-1801. Quiero puntualizar que la cronología alude a 1800-1801 porque se habla de los años en los que se fragua la invasión de Santo Domingo, no la ocupación propiamente dicha de Santo Domingo que se desarrolló entre 1801 y 1802. Voy a empezar hablando del paulatino ascenso de Toussaint Louverture entre 1794 y 1800, que es justo el año en el que se comienza a fraguar la campaña de invasión de Santo Domingo. La personalidad de Toussaint Louverture es una personalidad muy sugerente por la trayectoria que va a experimentar desde el inicio de la Revolución Esclava de Saint-Domingue, allá por el agosto de 1791 en adelante, hasta su prisión a finales de 1803 y su posterior muerte ya en la prisión de Fort-de-Joux en Europa. Es un personaje que inicialmente, cuando estalla la sublevación, muestra una actitud de cautela inicial y de hecho el liderazgo inicial de la revolución corresponde en primera instancia a Boukman-Dutty y posteriormente tras la ejecución de Boukman-Dutty por las tropas coloniales francesas en noviembre de 1791, el liderazgo se va a repartir entre los generales ex esclavos Jean-François Papillon y Georges Biassou. En este caso, Toussaint Louverture actuará entonces Toussaint Breda, actuará como subordinado de Georges Biassou y será conocido entre las tropas de ex esclavos como el general doctor. Estos son los contingentes que van a sublevarse contra la esclavitud y el régimen de plantación azucarera en el Saint-Domingue francés, en la parte oeste de la isla de la Española, hasta que ocurre un cambio en los equilibrios geopolíticos internacionales en el año 1793 que produce una transformación en el escenario de la guerra de independencia de Saint-Domingue. Ese cambio viene dado por la ejecución de Luis XVI en enero de 1793, lo cual lleva a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Francia y España a la altura de marzo de 1793. Francia y España se declaran la guerra, comienza la llamada Guerra del Rosellón entre 1793 y 1795 y en ese momento lo que hace la corona española a través de sus agentes en suelo dominicano, en Santo Domingo, es intentar captar a parte o a la totalidad del ejército ex esclavo rebelde de Saint-Domingue para apoyo en beneficio de la propia corona española. Y aquí subrayo en este caso el nombre de José Vázquez, que es el sacerdote que va a intentar hacer de mediador entre las tropas coloniales españolas y los rebeldes para intentar que se produzca esa deserción de los rebeldes y se unan a las fuerzas españolas que intentarán aprovechar para reocupar el lado oeste de la isla. Esa alianza acaba fraguando en el mes de junio de 1793. De hecho, hay una rica e interesante correspondencia entre los líderes rebeldes y las autoridades coloniales españolas que hablan de las negociaciones y de las condiciones de estos líderes para convertirse en nuevas tropas españolas, nuevas tropas que pasarán a ser conocidas como tropas auxiliares de Carlos IV o negros auxiliares de Carlos IV. Como digo, a la altura de junio de 1793, esa alianza queda sellada y Toussaint Breda se pasa al bando español como subordinado de Biassou, porque tanto Biassou como Jean-François Papillon se suman a estas tropas auxiliares de Carlos IV. Lo que sucede es que pronto Toussaint Breda va a protagonizar una serie de rencillas o de choques que llevarán al enfrentamiento entre los propios Biassou y Jean-François Papillon a finales del año 1793. De hecho, si nos basamos en la documentación y en la correspondencia de estos antiguos esclavos, da la sensación de que Toussaint Louverture, bueno, Toussaint Breda, después Toussaint Louverture, estaba incitando a su jefe, al general Biassou, contra Jean-François Papillon para provocar una especie de ruptura dentro de los auxiliares de Carlos IV. Una vez ve frustrado ese intento de provocar la ruptura de los auxiliares de Carlos IV para él intentar sacar beneficio de ese río revuelto, acaba protagonizando él mismo la deserción en la primavera de 1794 del bando español al bando francés. Ahora recorre el camino inverso.
Eh, Al parecer, uno de los factores que influye a Toussaint Bredar para pasarse del bando español al bando francés es el decreto de abolición de la esclavitud que aprueba la Convención en febrero de 1794, de hecho, cuando él cruza hacia el bando francés, convencido en parte por el entonces capitán general de Saint-Domingue, Etienne Lavaux. Él defiende que su cambio de bando obedece precisamente a que los franceses ahora prometen la supresión de la esclavitud. Un momentín que se me ha bloqueado la presentación. Aquí, de hecho, he recogido dos testimonios. Bueno, el testimonio de la negociación entre Lavaux, entre Etienne Lavaux y Toussaint Bredar para conseguir que este último vuelva al ejército francés se recoge en Compte rendu par le général Lavaux à ses concitoyens, à l'opinion publique, aux autorités constituées, que es la memoria que él escribe de su administración en Saint-Domingue. Y luego tengo aquí el testimonio que se recoge en el Archivo Histórico Nacional, en un documento, ¿no?, de Joaquín García, el que era capitán general de Santo Domingo, quejándose por el cambio de bando de Toussaint Bredar y llamándolo tornillero de la Francia, ¿no?, que pasó al servicio de España después de suplicar este gobierno, sin otro motivo justo que los impulsos de su perfidia cometió la bastardía de volver contra la España. Será ahora precisamente, a partir de abril de 1794, cuando Toussaint Bredar pase a ser mencionado ya en la documentación como Toussaint Louverture, que es el nombre con el que se le conoce en la historiografía, ¿no? Bien, esta deserción ocurre en abril de 1794, en julio de 1794 acontece la reacción termidoriana, y de la mano de la reacción termidoriana se instaura en Francia un gobierno de corte conservador, con un poder ejecutivo detentado por el Directorio y un poder legislativo dividido entre las dos cámaras representativas, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. Este nuevo ejecutivo es el que aprueba y promulga la Constitución del año 3, una constitución que reconoce un derecho de sufragio restringido, por ejemplo, y lo que es más importante, reconoce la inviolabilidad del derecho a la propiedad. 4 años más tarde, el 18 de Brumario de 1799, es decir, el 9 de noviembre de 1799, en este contexto del directorio, tiene lugar el golpe de Estado protagonizado por Napoleón Bonaparte, que da lugar a la instauración de una nueva etapa en la historia de la Francia revolucionaria, que es el consulado, ¿no? Y con la instauración del consulado, en 1799, en 1800 se aprueba la Constitución del año 8, que es una constitución todavía más restrictiva en términos de derechos y de libertades que la que hemos mencionado anteriormente, la Constitución del año 3. Mientras todo esto sucede en la metrópoli, ¿qué es lo que está sucediendo en Saint-Domingue? Bueno, los acontecimientos de la metrópoli tienen su reflejo en la colonia francesa, obviamente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que Louverture, viendo cómo el giro del gobierno metropolitano es progresivamente conservador, defensor del derecho a la propiedad y temeroso de lo que eso pueda significar para los ex esclavos rebeldes de Saint-Domingue, incluso para él mismo, él inicia un ascenso intentando eliminar todos los obstáculos que encuentra en su camino hasta hacerse con el mando supremo de los rebeldes en Saint-Domingue y convertirse en la máxima autoridad reconocible en la administración de aquella colonia. En este sentido, el primer obstáculo que elimina Toussaint Louverture es el propio Etienne Lavaux, aquel que había negociado con él para que desertase del bando español y regresase al bando francés. Etienne Lavaux es forzado a marcharse de Saint-Domingue en el año 1797. Una vez eliminado Lavaux, la siguiente piedra en el camino de Toussaint Louverture es el comisario de la convención en Saint-Domingue, le chef félicité de Sontonax, que también va a ser forzado a marcharse, a abandonar Saint-Domingue en el año 1797 igualmente. En sustitución de Etienne Lavaux, la República Francesa designa a Gabriel de Douville como el nuevo capitán general de Saint-Domingue, como el nuevo gobernador de Saint-Domingue. Y ante la perspectiva de que Gabriel de Douville llegue con una directriz clara de restringir el poder de Toussaint y hacerle someterse a los dictados que vienen desde París, lo que hace Toussaint Louverture es ahora buscar la alianza con el general en jefe del ejército británico en Saint-Domingue, Thomas Maitland, para intentar anular la autoridad de Gabriel de Douville y anular cualquier tipo de directriz que proceda desde el nuevo gobernador de la colonia. De hecho, Gabriel de Douville acabará también viéndose obligado a marcharse, a regresar a Francia. Una vez eliminado Douville del escenario y conseguida también la evacuación británica, de hecho Thomas Maitland, después de ayudar a Toussaint Louverture a eliminar la presencia de Douville, accede él mismo a marcharse de Saint-Domingue a cambio de que las tropas británicas y las embarcaciones británicas tengan acceso preferencial a las costas de Saint-Domingue. Una vez concedido y conseguido eso,
lo que busca Toussaint Louverture es eliminar al último gran escollo que hay en su camino, que es el líder del ejército mulato, entre comillas, ¿no? El general Rigaud, André Rigaud, que va a ser también, cuya autoridad va a ser minada por Toussaint Louverture y por las tropas de Toussaint Louverture a la altura de 1800. A partir de 1800, Toussaint Louverture es la única autoridad colonial reconocible y el mando supremo reconocible en Saint-Domingue. Aquí he incluido el testimonio precisamente del general en jefe de las tropas británicas en Saint-Domingue, de Thomas Maitland, anticipando lo que iba a suceder. Lo que viene a decir el general Maitland es que cuando Toussaint está en elipsis, el sujeto, pero es Toussaint Louverture, elimine a Rigaud, le dicen no tendrá otro objetivo ni tendrá otro obstáculo en su camino para incorporar, anexionarse la parte española de la isla. Una zona, dice él, a la que además muchos mulatos han huido, se entienden muchos mulatos de Saint-Domingue, y por tanto él se encuentra especialmente molesto por esa situación y lo que quiere es anexionarse Santo Domingo para convertirse en el general en jefe no solamente del oeste de la isla, sino de toda la isla de la Española. Bien, lo que pasa es que en el camino a Santo Domingo, que sí que iba a suponer el enfrentamiento, el choque frontal con Napoleón Bonaparte, iba a tener que sortear una serie de escollos algo más resistentes, por así decirlo. Uno de ellos va a ser el nuevo comisario de la Convención, perdón, de la República Francesa, en sustitución de Sontonax. En este caso, hay una errata, perdón, sobre aquí una U, Philippe Rose-Rum de Saint-Laurent. Rum va a ser, digo yo aquí, una suerte de marioneta gobernada al antojo de Toussaint Louverture, aunque en realidad va a intentar maniobrar para desobedecer a Toussaint Louverture y minar su autoridad al frente de las tropas rebeldes en Saint-Domingue. Toussaint Louverture intenta justificar su deseo de anexionarse el este de la isla de Santo Domingo, apelando ante las autoridades francesas al cumplimiento de la paz de Basilea, de las condiciones de la paz de Basilea, que implicaba, entre otras circunstancias, que el Santo Domingo español se convertía en posesión francesa. Lo que pasa es que Francia no había podido ejecutar la anexión de facto del Santo Domingo español, aunque el territorio era francés de iure desde el año 1795. Eso de cara a Francia. De cara a Francia, como digo, lo que se intenta es justificar la anexión de Santo Domingo, argumentando que lo que quiere hacer Toussaint Louverture es cumplir la voluntad francesa. De cara a Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿cuál es la justificación que él da para anexionarse Santo Domingo español? Que quiere debilitar la autoridad francesa, que él quiere reafirmar su propia autoridad, debilitando la presencia de la República Francesa en la isla. ¿Cuál es la circunstancia que se vive en el Santo Domingo español? Bueno, el Santo Domingo español, desde la aprobación de la Paz de Basilea, vive en una situación no tanto de caos, que es la expresión que empleo aquí, sino más bien de desazón y de desilusión. El Santo Domingo Español, las autoridades del Santo Domingo Español y la población del Santo Domingo Español no entienden cómo España, en la Paz de Basilea, ha accedido a entregar este territorio al peor enemigo posible, imaginable, que no solo es Francia, sino que son las tropas de ex esclavos rebeldes de Saint-Domingue. Eso era la peor pesadilla hecha realidad. En el ínterin, como todavía Francia no ha podido anexionarse el este de la isla, las autoridades españolas permanecen. De hecho, Joaquín García, el capitán general de Santo Domingo, sigue ejerciendo como capitán general en funciones. Lo que pasa es que Francia designa para el Santo Domingo español a sus propios gobernadores. En primera instancia, François-Marie de Queversot y posteriormente Antoine Charlat, lo cual era especialmente gravoso para los hispano-dominicanos porque Charlat además era de origen affranchi, es decir, había sido un antiguo esclavo liberado. ¿Cuál es la argumentación que da Toussaint Louverture para justificar ante las autoridades hispano-dominicanas su deseo de anexionar Santo Domingo? Lo que él dice es que no se tienen que preocupar porque él tiene la voluntad manifiesta de conservar la esclavitud en el este de la isla. Es cierto que el comisario Rum va a intentar dilatar la anexión lo más posible y lo que hace es, ¿cómo decirlo?, retrasar la puesta en marcha de la anexión de Santo Domingo para favorecer mejor dicho, para ganar tiempo, de modo que Napoleón Bonaparte pueda intervenir y pueda intentar frenar la operación militar dirigida por Toussaint Louverture. Y eso es lo que sucede. Napoleón Bonaparte envía una misiva a Toussaint Louverture en el año 1800 y en ese momento Napoleón lo que hace es prohibir a Toussaint, prevenirle contra la anexión de Santo Domingo. Es más, él desautoriza cualquier tipo de invasión de Santo Domingo por parte de las tropas de ex esclavos de Saint-Domingue. ¿Qué ocurre? Pues que Louverture interpreta que
Lo que ha sucedido, la llegada de esa carta de Napoleón, ha ocurrido porque el comisario Rum se ha retrasado a la hora de autorizar la invasión y lo que hace es presionar a Rum para que, pese a las órdenes de Napoleón, finalmente Rum autorice la anexión de Santo Domingo. La presión en este caso no la ejerce Louverture directamente, sino que la ejerce a través de un tercero, que es su sobrino Moïse, el general Moïse, que está aquí escrito en la segunda línea, que según los testimonios recogidos por Emilio Rodríguez de Morici, que recoge a su vez el testimonio de Antonio González, Moïse llegó a insultar a Rum, al comisario Rum, llamándole perro blanco, y le llega a decir: si el general en jefe me hubiera dejado obrar ya muchos días, que en un solo instante le hubiera cortado el pescuezo, ¿no? Intimidado por estas amenazas, Rum no tiene otra que autorizar la invasión de Santo Domingo por las tropas de Toussaint Louverture el 27 de abril de 1800. En el momento en el que se da esa autorización, la población de Santo Domingo lo que hace es retomar la migración masiva que ya se había producido con ocasión de la aprobación de la Paz de Basilea en 1795. Espantados ante la perspectiva de que los ex esclavos invadan el este, mucha población de Santo Domingo decide marcharse, decide evacuar. Y eso que el general Louverture avisa de que la anexión va a ser pacífica. De hecho, él, antes de la anexión militar propiamente dicha, envía una misión diplomática comandada por Agé, que es su agente en Santo Domingo. Él, además, emite varios comunicados dirigidos a Joaquín García y otras autoridades dominicanas advirtiendo de que la invasión va a ser pacífica y de que respetará la vida y las propiedades de los hispanos dominicanos. Lo que pasa es que Joaquín García, capitán general en funciones, como decía antes, de Santo Domingo, intenta dilatar el proceso de evacuación, ganando tiempo para intentar dar lugar a que Francia reaccione, a que Francia envíe refuerzos, envíe tropas para frenar la invasión de Santo Domingo por Toussaint Louverture. Lo que sucede, ¿qué es? Pues que Joaquín García pide a Agé, a la gente de Toussaint Louverture, que suspenda la anexión de manera coyuntural, y Agé declara que no puede decretar la suspensión de la anexión sin la autorización, sin la firma de Toussaint Louverture. Joaquín García, ante esta evasiva de Agé, lo que hace es incitar a la población de la capital, de Santo Domingo, para que asalten el cuartel convento de Santa Clara, que era donde residía la gente de Toussaint, donde residía Agé. El peligro para la vida de Agé es tan grande que tiene que ser evacuado, y el propio Joaquín García colabora para que Agé sea conducido sano y salvo a la frontera y regrese a Saint-Domingue. Pero claro, esa maniobra por parte de las autoridades dominicanas se interpreta. ¿Cuánto me queda? Nada, 2, 3 minutos Vale, máximo. se O sea, interpreta por Toussaint Louverture como una afrenta, y Louverture procede a invadir Santo Domingo, destituye y arresta al comisario Rum y hace el anuncio de la anexión en diciembre, procediendo a la invasión en enero de 1801. Cruza la frontera el 4 de enero de 1801, sus tropas cometen todo tipo de excesos de camino a la capital. Además, en las plantaciones dominicanas hay cierta inquietud porque los esclavos tienen esperanza de que Toussaint abola la esclavitud. Joaquín García intenta de nuevo mediar para retrasar la anexión, pero finalmente la anexión y la conquista y la entrega se producen el 21 de enero de 1801. En un contexto de una simbología muy marcada, porque, por ejemplo, Joaquín García, al entregar la llave de Santo Domingo, se niega a dársela a Louverture en mano, la coloca sobre la mesa, y Louverture le dice: bueno, yo no vengo como invasor, vengo como amigo, dame la llave en la mano porque yo voy a ser el nuevo gobernador del lugar, ¿no? Y justo un año después, o sea, justo en ese mismo año, se aprueba la Constitución de Saint-Domingue de 1801. Resumo muy brevemente: entre las medidas que destacan de la administración de Toussaint Louverture sobre Santo Domingo, hay que subrayar el fomento de la ganadería intensiva, la economía de plantación, la mejora de las comunicaciones, la abolición de los impuestos de exportación entre Saint-Domingue y Santo Domingo, el respeto a las propiedades, y existe un debate en torno a si Louverture, de hecho, abolió la esclavitud en Santo Domingo o no. La evidencia documental que yo he conseguido contrastar hasta el momento no permite afirmarlo con rotundidad. A modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos que destacar de la información que he presentado aquí, de los datos que he presentado? Bueno, la cautela de Toussaint Louverture en el camino hacia su ascenso meteórico, la combinación de estrategia y ambición en el proceso de eliminación de todos los obstáculos que encuentra en su camino, y el sueño de Louverture se trunca cuando en el año 1802 desde Francia se envía a la expedición comandada por Víctor Emmanuel Leclerc, el general Leclerc, que obliga a la evacuación
de las tropas de Louverture de Santo Domingo y da inicio a la última fase, ¿no?, de la guerra que acaba con la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. El final de Louverture se produce antes de la independencia porque sus lugartenientes, Christophe y Dessalines, entre otros, firman la paz con Francia por separado y Louverture, convocado a una reunión por el general Prunet en 1803, es traicionado incluso por sus propios hombres, apresado y enviado a Francia, a la prisión de Fort-de-Joux, donde muere poco después, antes de que se produzca la independencia de Haití. Muchas gracias por su atención y perdón por el exceso de tiempo.